Jornadas sin incidentes en el primer día de paro convocado en el sector del transporte. Almacenes, centros de logística y distribución han podido trabajar con total normalidad. No se ha notado nada de transporte, todo el transporte ha llegado de todo el género, así que no se ha notado nada. Lo único, claro, tenemos toda la semana por delante a ver cómo avanza esto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? El Banco de Alimentos de Valladolid ha recibido 6.000 euros gracias a la ampliación del acuerdo que tienen con la Diputación. Una ayuda muy necesaria y es que ya empiezan a escasear alimentos. Fran Paino. La Diputación de Valladolid y el Banco de Alimentos firman una adenda que refuerza el convenio que ya tienen actualmente. El Banco de Alimentos es una organización que da apoyo a 15.000 personas de toda la provincia. Actualmente ya falta leche y también comienza a escasear el aceite. Homenaje al periodista y escritor Máximo Regidor por parte de la ciudad de Valladolid. Su compañero de profesión y cronista de la ciudad, José Delfín, ha editado, junto con la colaboración del Ayuntamiento, un compendio de varias de sus novelas y cuentos, una iniciativa que hará perdurar en el tiempo la obra del escritor. La Diputación de Valladolid y el Banco de Alimentos han firmado una adenda que amplía 6.000 euros su acuerdo económico, que llega así hasta los 80.000 euros, una aportación que permitirá seguir ayudando a más de 5.000 familias en toda la provincia. Inyección extra de 6.000 euros más por parte de la Diputación de Valladolid al convenio que firmó en junio con el Banco de Alimentos. Partíamos con esos 75.000 euros, pero que dependiendo de lo que sucediese, de las necesidades, pues se ampliaría, o la Diputación Provincial de Valladolid estaría al lado, en este caso, de las tres entidades. Desgraciadamente, los pronósticos se han cumplido y la situación es complicada, lo decía el presidente. Los datos son muy preocupantes. Un alimento básico como la leche refleja la difícil situación. Para el año que viene no vamos a poder recibir leche entera de lo que viene del FEA, del Fondo Europeo de Atención a Desfavorecidos, con lo cual para el Banco de Alimentos de Valladolid supone el que dejan de venir del orden de 200.000 litros de leche. Estamos repartiendo el Banco de Alimentos de Valladolid del orden de 50.000 litros todos los meses. Con lo cual, pues esto nos queda un vacío de 4 meses, que de alguna forma no vamos a poder tener leche. El problema de las dificultades en la obtención de este alimento no está en los recursos económicos. Valladolid es una ciudad muy solidaria, es de las 5 más solidarias de España. Sino en la escasez del alimento. La razón es que han cerrado muchas ganaderías y de alguna forma hay más demanda de leche que oferta, ¿no? Para intentar amortiguar este problema han sido previsores. Y hemos pedido leche, o sea que todo nuestro esfuerzo ahora es la leche, ¿eh? Aunque temen que con la llegada del invierno y la subida incesante de precios, lo peor esté por llegar. El problema más importante de esta crisis va a venir ahora en el invierno, cuando las facturas de la luz, las facturas de la calefacción y las facturas de la cesta de la compra, que sigue subiendo, o sea que no, parece que esto no tiene freno. El Banco de Alimentos ayuda a más de 15.000 personas de Valladolid, 4.200 de ellas son de la provincia. La normalidad y la tranquilidad han sido protagonistas en las carreteras y en los centros de transporte de la provincia en el primer día de paro indefinido de transportistas. Un paro a nivel nacional convocado por la plataforma minoritaria que agrupa a autónomos y pequeñas empresas. Denuncian que no se están cumpliendo los acuerdos pactados a los que se llegó en marzo con el Gobierno, entre ellos no trabajar en pérdidas. De momento está por ver cuál será el impacto real de esta huelga, ya que la mayoría de asociaciones del transporte no la secundan. Hoy la jornada ha sido de absoluta normalidad. Gran parte de las asociaciones del sector de transporte están por la labor de seguir trabajando y no sabemos exactamente lo que va a poder suceder. No se ha notado nada de transporte, todo el transporte ha llegado de todo el género. Así que no se ha notado nada. Lo único, claro, tenemos toda la semana por delante a ver cómo avanza esto. No ha habido ningún problema, no hemos notado nada. Sigue entrando el producto con total regularidad. El mercado estaba abastecido como la semana pasada y como la anterior. Esperemos que mañana nos le repartan. Hasta ahora no hemos notado absolutamente nada. Ha venido bacalao y otras cosas esta mañana, a primera hora, y no hemos notado absolutamente nada. Pero hay que esperar a ver qué pasa de esto.
Mientras el pluriempleo se dispara, muchos se ven obligados a recurrir a varios trabajos para poder llegar a fin de mes. Además, también cada vez hay más jóvenes que trabajan y estudian al mismo tiempo, un 8,5% del total. Son los llamados sisis. Preguntamos en la calle si aceptarían un segundo empleo. Si tengo que coger dos, tengo que llegar a fin de mes, es algo básico, todos queremos vivir. Porque ahora mismo con toda la inflación y todos los gastos que hay, pues la gente no llega. Lo cierto es que el pluriempleo se ha disparado, no llegaba a cifras tan altas desde 2008. El mercado está ofreciendo pues el contrato fijo discontinuo a tiempo parcial. Entonces, pues la gente se va amoldando y a veces la forma de amoldarse es pues tener 2 contratos o 3 contratos pequeños de horas. El otro dato que llama la atención es este. Sí que se observa una tendencia a la sobrecualificación. También ha aumentado el número de trabajadores con 2 empleos y con título universitario. Son el 60%. Esto afecta particularmente a la gente joven que estaba teniendo mucho problema para acceder al mercado laboral y ahora lo que está encontrando es un acceso pues en unas condiciones pues bastante precarias. Y preocupa que esa precariedad laboral se mantenga como ya ocurrió al salir de la anterior crisis económica. Empeoran esos indicadores y después en épocas de expansión no volvemos otra vez a los niveles de antes de las crisis económicas. Entonces hay como un inmovilismo que hace que a día de hoy más de medio millón de españoles conjuguen 2 trabajos. Cada vez hay más jóvenes que trabajan y estudian a la vez. Estudio, pero también algún trabajo así cuidar a una niña. Son el 8,5% del total, un dato positivo pero que hay que contextualizarlo. Hay que ser muy conscientes de que tenemos un porcentaje de sisis muy inferior al que hay en los países de nuestro entorno. La media de la OCDE nos duplica. Y esta diferencia entre países ocurre porque aquí apenas existe la cultura de emanciparse pronto. Porque los contratos que tienen son mucho más precarios y los salarios son bajos y no se puede hacer frente a lo que es el coste del alquiler. No está todavía desarrollada la mentalidad de hacerlo por querer incorporarse al mundo laboral y ver cómo es la experiencia. Por lo tanto, este repunte puede tener 2 lecturas. Por un lado, un cambio de mentalidad. Empieza a impregnarse lo que viven, lo que saben, lo que han visto en sus salidas de Erasmus. Me gusta todo el rato depender de mis padres, por ejemplo. Y por otro, que esto sea el resultado de una necesidad económica. Si tienes que conseguir dinero para poder llegar a final de mes, pues se hace. Y eso redunda en un menor rendimiento académico. Razones aparte, estos jóvenes conocidos como sisis ya superan a los que no hacen ni una cosa ni otra. El Hospital Universitario Río Ortega ya tiene nueva directora gerente. Ella es Belén Cantón Álvarez, licenciada en Medicina en la Facultad de la Universidad de Valladolid. Ya fue directora médica en el Hospital Clínico de la capital. Toda una vida dedicada al mundo de la medicina. Su objetivo en su nuevo mando es conseguir que nuestra sanidad pública se mantenga como referente. Conseguir que los profesionales con todo el interés del mundo y contando con la colaboración de los pacientes, consigamos conseguíamos lo que teníamos antes. Es un sistema sanitario que ha sido referente para muchos países toda la vida. Yo estuve en la OPS hace 14 años y se miraban en nuestro sistema sanitario, es lo que aspiraban. Entonces, pues eso hay que intentar conservarlo. Y hoy es el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad silenciosa pero más común de lo que nos imaginamos. Desde asociaciones como Adiva en Valladolid trabajan para inculcar la prevención, sobre todo en los hábitos alimenticios y en el ejercicio físico. Su objetivo es disminuir el número de afectados, cifra que por cierto ha experimentado un repunte en los últimos años. La diabetes es una patología muy frecuente en nuestra sociedad. En las últimas décadas se ha producido un aumento de la prevalencia de esta enfermedad. Principalmente es tener niveles altos de azúcar o glucemia en sangre. Los tipos más comunes son la diabetes 1 y 2. La diabetes tipo 1 tiene un componente autoinmune. Realmente es el sistema autoinmunitario de los pacientes el que falla para que dejen de producir insulina. Lo habitual es que haya determinados componentes genéticos en ello, ¿no? La diabetes tipo 2 está más relacionada con los hábitos de vida saludables. La educación sobre esta enfermedad es necesaria. Estar formado, en nuestro caso, es en alimentos, en gestión de deporte, en gestión de la vida diaria y saber utilizar correctamente los dispositivos.
Pero también resulta imprescindible la prevención a través de ciertos cambios. Alimentación, tenemos una dieta mediterránea que es muy buena. Deporte, aunque sea salir a caminar, vida sana, realmente es vida sana. En Castilla y León se estima que hay 300.000 personas con diabetes, aunque casi la mitad aún están sin diagnosticar. La prevención es lo más importante para evitar que los casos sigan subiendo. Hoy se ha rendido homenaje en el Ayuntamiento de la capital a los periodistas vallisoletanos que formaron parte de este oficio en la época de la transición. Han sido momentos de mucha emoción y de reencuentros entre compañeros veteranos. Concha Chamorro, Florencio Carrera, Carmen Domínguez y Luis Miguel de Dios han sido algunos de los homenajeados. A todos ellos se les ha hecho entrega de una placa conmemorativa junto con una edición del recién editado y también presentado compendio de novelas y cuentos del escritor vallisoletano Máximo Regidor. Que se vayan preparando, Enrique, amigo. En nuestras redacciones aún se trabajaba para el ámbito provincial, algo que entonces nos obligó a escuchar hasta la saciedad en numerosas ruedas de prensa que los medios éramos también una pieza clave para coser esa desilvanada comunidad. Acordarnos de los que no están, de un montón de gente que cada uno lleva en su corazón porque fueron jefes, compañeros de redacción, de los que aprendimos mucho. Tiene que ser también para que nosotros digamos lo que ha significado Valladolid en nuestras vidas, el agradecimiento que tenemos que brindarle a esta ciudad. Con estos aplausos se ha rendido homenaje al escritor y periodista vallisoletano Máximo Regidor, quien no ha podido acudir a la presentación, pues la edad no se lo ha permitido. En este acto se ha presentado un compendio con varias de sus novelas, relatos y cuentos, una obra editada por su compañero de profesión y cronista de Valladolid, José Delfín Val. Hice, como ha dicho el señor alcalde hace unos instantes, una petición al Servicio de Publicaciones de este ayuntamiento para reunir esas novelas y cuentos en un solo volumen. La idea surgió gracias a la colaboración de José Delfín con una periodista de Radio Televisión Castilla y León que quería profundizar en la historia de Máximo. Como consecuencia de aquel pequeño reportaje en el que recordamos los títulos y los premios que merecieron las novelas y cuentos de Máximo Regidor, pensé que no era justo que los jóvenes lectores de nuestros días se los perdieran, ya que era difícil dar con ellos por encontrarse dispersos, imposible de encontrarlos en librerías, ya que eran novelas premiadas en algunos de los más importantes certámenes literarios españoles. En su nombre ha hablado su hija, quien junto a su mujer Charo le han acompañado en su trayectoria vital y literaria. En una época en la que a veces parece que nos olvidamos de aquello y aquellos que nos han traído hasta aquí y nos han hecho como somos, es una sorpresa ver con agrado que la ciudad vuelve la vista a uno de los representantes de una generación de autores a los que nadie pudo quitar la libertad de inventar. Autores comprometidos con la injusticia social y para los que unas condiciones de vida ciertamente complicadas redundaron finalmente en una gran labor creadora. Máximo Regidor, literatura y crítica social más allá del periodismo, así se llama la obra. Hoy se han presentado las jornadas gastronómicas de las setas del Rincón del Labrador en la Santa Espina. Del 14 al 25 de noviembre se celebrarán una 16ª edición para deleitarse con este producto tan típico de esta temporada en un menú degustación. Un último apunte, ya ha sido localizado el hombre de 51 años que desapareció la semana pasada. Nosotros nos despedimos por hoy. Ahora Marina Marcos con toda la actualidad deportiva. Buenas noches.